Arturo Ávila, Federico Dorin, Gibran Ramírez, ¿estamos o no de acuerdo en que la reunión de ayer fue buena? O sea, ¿fue buena o fue mala? Sí, yo creo que fue buena, lo dije empezando el programa. ¿Pero? O sea, ¿siempre hay un pero? ¿Cuál sería tu pero? Yo digo que la presidenta puso las expectativas muy altas, pero creo que vamos en el rumbo correcto. Es que ella dijo que se iba a firmar un acuerdo. Así es. Pero la política, dice Dante, la política no es va siendo. Entonces ahí hay cosas que van cambiando, uno puede entender que las circunstancias hayan cambiado, pero desde luego el reconocimiento de lo que pasa en esta república mafiosa y la manifestación de la intención de trascender eso es una buena noticia para México. Es verdad que es el tema, desde el secuestro del Mayo Zambada, quizá que ha venido develándose ese entramado político criminal que ha llegado a Bermúdez Requena y que ha que contiene, digamos, esos vínculos que explican buena parte de la violencia en México. Ese es el gran tema. Nos han querido traer que con Lili Telles, que con Fernández Noroña, y no ha funcionado y creo que no va a funcionar. ¿Tú crees que es un distractor Lili Telles y Noroña? Claro, esto o sea, que se Noroña metieran... dijo, me voy a comprar una casa de 12 millones para distraer la atención, ¿o qué? No, de que comunicativamente en Morena definieran que la gran enemiga retórica fuera Lili Telles. Eso fue una decisión de comunicación política. No hemos hablado de Lili Telles casi, yo no hablo de tu programa. Pero ¿tú desde crees luego que fue una distracción que sí se ganchó en la opinión pública? Siento que como que no jaló, que no jaló. Y entonces empezaron a haber otras decisiones de comunicación. No va a jalar, es lo que estoy diciendo. Y quiero finalizar esta participación corrigiendo a Arturo una vez más. El Partido Popular Indio tiene 180 millones de miembros. Esto es más del 10% de la población. Por ahí del 15 quizá. ¿Cuántos millones son en la India? A ver, vamos a hacer el cálculo. Bueno, no el 15, un poquito menos. Por cada 100,000 habitantes como indicador de gestión. 1,450 millones, por ahí debe tener. Y si tomamos en cuenta cuántos miembros de Morena hay respecto 1,460 millones dijiste. ¿Dijiste 1,460 millones? Sí. Ok, sí, exacto. Te felicito. ¿Y tiene el 10% el partido más grande del padrón? Sí, tiene 180 millones de miembros. Digamos el 12%. ¿Cuánto significa Morena? Pues más o menos, ¿no? Es con lo que yo dije que vamos a concluir siendo el partido más grande del mundo, que teníamos debería tener 15 millones alrededor. Que íbamos a terminar por arriba de los 10 millones de afiliados, esperemos, ¿no? Pero estamos hablando de indicadores de gestión por cada 100,000 habitantes, ¿no? Yo entiendo que para Gibran es importante tener la razón. Es un partido gigante. Eso. A ver, nada más pongamos una perspectiva. ¿Tienen 8 millones? ¿Cuántos tiene MC? No tengo el dato a la mano. ¿Cuántos tiene el PAN? 330. 247. O sea, sí es una cosa gigantesca y difícil de combatir, Federico, digamos, si no se empieza a trabajar desde las bases. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que lo que faltaba era mi evaluación de la reunión de ayer. Ese era el tema. El tema, tú preguntaste. No, es que tú preguntaste cuál era el tema y luego alguien cambia el tema y yo me quiero quedar en el tema original. El tema original era. Dicen, se distrae la atención con Noroña y Lili y vuelven a sacar a Noroña y Lili a la mesa. Entonces ya no hablemos de Noroña y de Lili, o de qué hablamos, pues. No. Tú preguntaste que cuál era nuestra evaluación de la reunión de 300,000 militantes del PAN, 8 millones Morena y MC pues mandará en los millones. 180 a lo mejor, ¿no? Ahorita lo buscamos. Entonces tú querías corregir a Arturo Ávila y ahí nos quedamos. Adelante. Así es. Y bueno, lo que yo digo es que además esa competencia de indicadores solamente se puede dar en regímenes donde el clientelismo es lo que define cómo se constituyen las fuerzas políticas. Las elecciones en Morena, se ha denunciado desde el interior, muchas veces son afectadas por estructuras de gobierno. Este maridaje entre la Secretaría de Bienestar, por un lado, y el partido, ha existido desde el momento 1 de la fundación de Morena, en que se clonó el padrón
de Sirena, y se pasó a Bienestar y se creció por ahí, la obra de Gabriel García, y por lo cual el presidente de la República lo corrió de su encargo. Eso es lo que no hay que perder de vista cuando se hacen estas presunciones. Nosotros no somos un partido que quiera competir a los números en millones, sino en ideas, y por eso nos denominamos Movimiento Ciudadano, porque nos dirigimos a todos los ciudadanos que no tienen una identidad partidista. Le hablamos a todos, y por eso también está en nuestros estatutos que la mitad de las candidaturas tiene que ser para ciudadanos sin partido. A ver, Federico, tu balance de la... Sí, a ver, no, si quieres tú primero, me da igual. Por favor, no es que van dos que no brincan, pero adelante. No es cierto, tuviste como 5 minutos tú solo hace rato. A ver, pues yo soy Federico, el único que se pone pispireto, pero bueno, a ver, nosotros ¿qué decimos? Mala no es la reunión, nosotros la pedimos antes que nadie, qué bueno que se dio, qué bueno que colaboren más que nunca porque hay más narcopolítica que nunca, porque la declaratoria de narcoterroristas de los cárteles cambia el contexto jurídico y financiero, porque ahora le saben todos sus pecados, desde Alfonso Romo y Víctor, más todo lo que se ha acumulado en las cortes de Illinois y de Nueva York. Nosotros sí queremos que le tomamos la palabra a la reunión. Tú me viste ayer que yo hice pública esta denuncia del 27 de agosto, porque yo creo que todos están en el huachicol fiscal. O sea, denunciaste. A ver, Federico Doring denuncia a Andrés Manuel López Beltrán, Tania Gisela Contreras, Juan Carlos Madero Larios, Javier Valdés, Américo Villarreal. Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal, Anaya, es que le falta una coma ahí, Javier Valdés, Jorge Luis Beas, Horacio Duarte, Ricardo Peralta, y quien resulte responsable de... Básicamente por el huachicol fiscal y la delincuencia organizada. Con base en esto, que es una joya. Este es el oficio de Luis Crescencio Sandoval, en el que señala, chécate lo que dice en el primer párrafo, que Juan Carlos Madero Larios es el responsable del huachicol fiscal y que habían acordado con el presidente López Obrador su destitución. Y ahí le dice exactamente, en este primer párrafo le dice que ha cometido tropelías de huachicol fiscal. Juan Carlos Madero Larios, que ahora está ¿dónde? Pues ya no está en aduanas, pero en ese momento lo estaba. Y a ver, ¿por qué lo digo? Fíjate qué curioso, ¿no? Yo presento la denuncia el día 27 y el día 31 de agosto, Tania Contreras ya estaba tramitando un amparo. Todavía no investigan mi denuncia. ¿Y por qué se amparó? Pues no sé, es una buena pregunta. Pero todavía no he podido ir a la fiscalía a investigar y Tania Contreras ya anda promoviendo un amparo. Es decir, la exoneración Balín que yo traje la vez pasada, cuando te demostré que el agente del Ministerio Público que llevaba la averiguación previa en Reynosa terminó siendo juez del bienestar, ¿te acuerdas? Bueno, cuando presento la nueva, la fiscalía pronta y expedita, antes de atenderme a mí, pues ella ya sabe que hay una nueva denuncia en su contra. Ella ahorita no tiene fuero. Ella va a tener fuero hasta octubre, cuando rinda protesta. Pero todavía no lo es. Es electa. En este momento ella no tiene fuero, no tiene ningún blindaje. Qué curioso que yo voy y denuncio a los huachicoleros ante la fiscalía y antes de que me notifiquen en qué mesa le puedo dar seguimiento, porque esa notificación me llegó a mí. Sí, a mí me llegó hasta septiembre la notificación de que en qué mesa tengo que ir a darle seguimiento. Ella ya estaba amparada. Por eso necesitamos más coordinación. Por eso yo estoy encantado de que se hayan reunido. Aquí en tu denuncia está Andrés Manuel López Beltrán por huachicol. Sí, la periodista María Idalia Gómez ha hecho público una investigación en la cual señala que Juan Carlos Madero es amigo de la infancia de Andy, que pasaban las infancias juntos en el fraccionamiento Galaxias en Tabasco, y que por esa razón... Amigo de la infancia, que todavía es amigo de Andy, ¿hoy? Pues claro, porque eso, según la periodista María Idalia, es lo que hizo que tuviera el blindaje, que a pesar de que Luis Crescencio Sandoval le señaló al presidente López Obrador, ahí está la carta. Sí. Nada le pasó penal o en términos de justicia. Juan Carlos Madero y Andy López Beltrán, amigos, y bueno, pues Juan Carlos Madero denunciado como huachicolero. Pero este párrafo de ahí, o sea, no son mis palabras, para que no... El citado director de investigación, ¿ese? El citado director de investigación informa que el licenciado Juan Carlos Madero presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos a la aduana de Baja California y Sonora. Está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán.
en el concepto que dicho funcionario debía haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, en cumplimiento con la instrucción del presidente de la República, que le fue informada en 2021, la carta conjunta de la Secretaría de Marina y esta secretaría, sin embargo, continúa laborando como Administración de Aduanas. Entonces, este señor, Juan Carlos Madero Larios, acusado por el general Sandoval, no por el PAN. Por el general Luis Crescencio Sandoval de corrupción, amigo de Andrés Manuel López Beltrán. Así es, y que estaba en la posición de aduanas en la época de Horacio Duarte, y todo empezó con la época de Ricardo Peralta, cuando nombraron al hermano Sergio Carmona, jefe de la aduana en Reynosa. ¿Cómo empezó el huachicol fiscal? Pues no empezó con los barcos, empezó con pipas, porque empezó en enero del 2019, cuando, producto de la reforma energética, se permitió a los particulares importar combustibles. Y luego, ¿dónde entra Tania y Américo Villarreal? Tania y Américo Villarreal son quienes hoy día, y continuado esa operación, siguen teniendo nexos y operaciones vinculadas a esa conducta delictiva en el estado de Tamaulipas. A ver, Arturo. Qué bueno que menciona a Carmona, ¿no? Porque hace unos días mostré una foto de Federico Doring con el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Fíjate, es curioso, hace unos días la autoridad del estado de Tamaulipas presentó 70 denuncias, por testimonios, ¿no? De salud. 14 penales, ¿no? Y unas de ellas, las más importantes, involucran la adjudicación directa de contratos a los hermanos Carmona entre 2017 y 2018. Por cierto, contratos que ni siquiera están firmados. Un monto total de contrataciones por 500 millones de pesos. ¿No es curioso? Por conceptos yo creo, salud, educación. Salud, educación, etcétera. Entonces, estos Carmona, que Federico fue el que los denomina los reyes del huachicol, ¿no? Pues eran ni más ni menos que contratistas de la persona más cercana al personaje. Adelante, Arturo, estabas en tu tiempo. Arturo Ávila, diputado de Morena. Y concluir con el tema de Francisco Cabeza de Vaca, o García Cabeza de Vaca, porque a mí se me hace muy hipócrita que Federico venga a esta mesa a denunciar un tema de huachicol cuando la semana antepasada estaba abrazado de este señor que tiene denuncias, que no es un perseguido político. O sea, ¿hay relación de Cabeza de Vaca de Américo Villarreal con los Carmona? Déjame nada más concluir, ¿sí? ¿No? Y déjame agregar algo que me parece importante. Te voy a dar un dato que me hicieron llegar en un sobre cerrado a la Cámara de Diputados, que va abonando a toda esta red de corrupción del personaje con el que se fotografió orgullosamente. Que ya hablaste Doring con el abogado aquí, el abogado Cabeza de Vaca, y pues él dice que no hay ni ficha ni... Hay 5 procesos que están, y nuevos procesos ahora, según anunció el gobierno de Tamaulipas, más los 5 que están en tribunales colegiados. Pero déjame agregar esto, ¿no? Hay datos que me enviaron, que voy a validar, porque me los enviaron, en donde presuntamente hay una casa en Calizas, en Las Lomas, ¿no? Donde se pagó 31 millones de pesos en muy poquitos días. 26 millones de pesos de una empresa que solo hizo esa operación en toda su existencia, que se creó para comprar esa casa, y 5 millones de pesos de la cuenta del hijo del exgobernador. Tengo toda la información, te la voy a hacer llegar, ¿no? Porque sigue abonando a esta... O sea, que el hijo del exgobernador Cabeza de Vaca compró una casa en Las Lomas por 5 millones de pesos de su cuenta. Y por 26 millones de la cuenta de una empresa que solo se constituyó para comprar esa casa. ¿En una empresa donde tiene participación el hijo de Américo? Sí, 5 millones de pesos. Entonces, a mí me parece que estas operaciones son bastante extrañas, ¿no? O sea, como que llaman la atención y siguen abonando a este ambiente de dónde sacó tanto dinero una persona que ganaba 180,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cuánto costó la casa de Las Lomas? Ahí, con lo que tú tienes, los 5 millones. Aquí está el dato para 31. Ser concreto, 31 millones de pesos en un solo día se hizo la operación, por cierto. ¿No? Entonces, esta información te la voy a hacer llegar, me llegó en un sobre cerrado. A ver, para mí es un dato interesante en términos periodísticos y me parece relevante ponerlo sobre la mesa. Bien. Pero, ¿qué retoma también? La hipocresía del PAN. Porque vienen aquí, presentan una denuncia penal, pero no se incluyen ellos mismos. Pues que se incluyan ellos mismos para que los investiguen, ¿no? A ver, Federico. A ver, varias presiones. Primera, miente Arturo. No hay 5 casos pendientes. Lo que dijo el abogado, pero Arturo no le alcanza para entender. En tribunales colegiados, eso fue lo que dije. Déjame terminar, yo no te interrumpí. Lo que tiene que decir a otra clase con Monreal y con Bolaños. Son 5 veces
que a un colegiado lo han recusado la misma causa penal, la única que queda, de un amparo que dictó un juez de distrito y que no ha confirmado un colegiado. No hay más causas, primera presión. Segunda presión, lo que él dice de estas nuevas denuncias es una mentira, es con base en un proyecto que no tenía firme en la entrega-recepción, que está en el expediente, pero existe el contrato firmado. ¿Quién presentó estas nuevas denuncias? Que era candidato, Iván Saldaña, de la juez del bienestar, que perdió, es el jurídico del área de salud. ¿De quién crees que es gente? De Tania Contreras. Esos contratos, en la imputación que le hacen al exgobernador es que no están firmados. Están firmados, pero el que denuncia es del equipito de Tania. Es toda esta dinámica que traen ahí en Tamaulipas. No nos preocupa absolutamente nada, porque sí están firmados los contratos. Nada más que en parte del expediente, de entrega, el proyecto de contrato no está firmado. Entonces, ¿qué hacen estos mafiosos tramposos? Agarran del expediente el proyecto que revisaron las partes para ver si lo firmaban, y con ese van y hacen, y van a hacer una comisión especial. Como el anteproyecto que todo está firmado. Entonces nada más agarran la parte, pero van a los contratos. Sí, claro, y seguramente la diferencia seguramente si le buscas al exgobernador o a su abogado, te los va a poder la diferencia. Entonces, pues termino que acreditar ante la autoridad, ¿no? O sea, pero a ver, aclara. Entonces, no son 5 causas, son 5 recusaciones de la 21ª causa. Eso no lo alcanzó a comprender Arturo la vez pasada. Y esto, pues es la frustración de Tania, porque yo, eso sí, puedo mandarte un video también. El primer político en México que combatió el huachicol fiscal, desde el 2019, se llama Francisco Cabeza. El primero que confiscó las pipas y que se las llevaba al que asesinaron, que ya era el delegado de la fiscalía. Y el primero que le estorbó. ¿Y qué dice Hernán Gómez en su libro de Julio Scherer? El problema con Cabeza Vaca que tienen los narcos es muy sencillo, que lo fue a amenazar Julio Scherer y le dijo: me entregas el Estado, porque les estorbaba, porque sí combatía sus delitos, o te iniciamos procesos penales. Ahí está el libro de ¿Niegas los contratos del exgobernador con los Carmona? ¿Los niegas? Te doy una clase para explicarte. No, nomás dímelo. Carmona tiene 2 etapas en su vida, para que aprendas un poco de historia. Antes de ser guachicolero, era un contratista de obra pública, ¿no? Y tenía relación con Cabeza de Vaca. Y tenía contratos en Pemex y en muchos lados. Quien lo vuelve guachicolero es Morena después. Pero en los contratos a ver, es que hay que escuchar lo que dice. De no creerse, me explico. Por eso está tan nerviosito, mi amigo. No. Te digo que las fechas eran 17 y 18. ¿Sí? El huachicol fiscal no existía en esa época, porque no podías importar combustibles. Los que lo hacen guachicolero son ellos cuando descubren con el hermano de Sergio en la aduana que hay esa modalidad de negocio. Pero antes era un contratista X, sí tiene esos contratos, de un cuate que luego hay un testimonio en también cortes de Estados Unidos, que financiaba las campañas de todo Morena con huachicol fiscal, y al que corrió el gobierno de Tamaulipas del área de salud. O sea, antes Carmona empresario y después Carmona guachicolero. Así es. Entonces, cuando era un empresario contratista, digamos, de varios gobiernos locales y federales, sí los tuvo. A ver. Cuando se volvió guachicolero, le cerraron los contratos y corrieron al funcionario que en el área de salud estatal le daba los contratos. Gibran tiene mucha información sobre el tema, ¿cómo ves? Bueno, de hecho creo que el asunto con Cabeza de Vaca fue que se peleó por el contrato de un hospital. Desde luego ya estaba en complicidad con el gobierno y con cosas ilegales. Yo por eso he llamado aquí a que nos pongamos serios en que México es una república mafiosa y en todos lados hay estos entramados que los tenemos que limpiar, y para eso nos tenemos que ver al espejo, y creo que es un buen inicio el reconocimiento que hizo la presidenta Sheinbaum de algunos de estos entramados, básicamente fentanilo y huachicol fiscal. Si ella quiere hacer realmente historia, tiene que caminar en este proceso hacia un proceso de justicia transicional para ver de qué está hecho este México mafioso que ha tenido un largo periodo de violencia ya desde el año 2006 y continuidad y expansión en estas mafias. Si no caminamos hacia allá, vamos a seguir donde mismo, y para eso tiene que haber detenidos en esta política de combate a estos delitos. Si vamos para allá, nosotros, el Movimiento Ciudadano,
vamos a apoyar con todo un proceso de pacificación y de justicia transicional, porque urge que se esclarezcan esos casos. Carmona, el huachicol fiscal en Tabasco, en Baja California, Mario Delgado y el financiamiento 2021, Rocha, el asesinato de Cuen, Hernán Bermúdez Requena. Las maletas en la campaña. Hay un montón de pendientes, ¿no? Así es. Ajá. Y bueno, pues tenemos que traerlos una y otra vez sobre la mesa y pendientes prácticamente de todos los partidos políticos, Federico, porque bueno, García Cabeza de Vaca tenía pues también allá una historia en Tamaulipas, yo vivía en Nuevo León, ¿no? Y bueno, pues se hablaba de muchas situaciones respecto a los grupos criminales ahí en Reynosa, los Zetas y otros grupos delincuenciales. Entonces, se puede hablar de muchas cosas, nada más que hay cosas que existen y cosas que no existen. Fíjate, yo no venía preparado. Es un testimonio en la corte de Brooklyn, que dice hasta abajo que el Mayo Zambada le dio $6 millones a López Obrador. Ahí está hasta abajo, el testimonio en la corte, dicho por el rey Zambada, su hermano. No, sí, ellos lo dieron por cierto, porque todo lo que se dijo ahí contra García Luna, para ellos es palabra de Dios. Correcto. Este es el mismo juicio de García Luna, es el mismito juicio. O sea, ¿con qué argumento dicen, ay, esto es mentira, pero todo lo demás es verdad? Eso es verdad. No, yo sí tengo acceso al expediente y efectivamente hay transacciones, hay comunicaciones, hay grabaciones, hay testigos protegidos. No solamente se basa en el dicho de un delincuente, ¿no? La condena y la sentencia a Genaro García Luna tiene bases que en un expediente que tiene 64,000 fojas, imagínate qué tamaño. Pero bueno, nada más para decir algo más. Ajá. 93% se redujo los encuentros fronterizos, 50% reducción de fentanilo, 32% reducción de México, no lo dijimos nosotros, lo dijo el propio gobierno de Estados Unidos, aunque a la oposición le duela tanto que nos vaya bien a las y a los mexicanos. Gracias, Federico, gracias. Arturo, gracias, Gibran. Nos vemos la próxima semana. Regresamos. Bueno,